Vamos a hablar entonces ahora ya una parte más importante de fisiología. Vamos a entrar a la parte de lo que es membrana celular y transporte de membrana esta semana, ¿sí? Una parte sumamente importante para poder nosotros discernir qué es lo que está sucediendo. Ya hemos visto la célula, ya hemos visto los neurotransmisores, y hemos visto cómo se van formando en el retículo endoplásmico rugoso los neurotransmisores y van pasando y por algún estímulo dentro de las neuronas, nervios, placas musculares, etc., todo lugar donde se requiere una transmisión celular van a saltar estas proteínas y van a llegar al siguiente lugar, a la membrana celular, ¿no es cierto? En la membrana, al otro lado de la membrana celular tenemos que tener lugares que van a recepcionar, y se llaman receptores, que van a recepcionar estas proteínas, ¿sí? Y van a ocasionar que haya una transformación. Todo esto se da en la membrana celular, ¿sí? Todo eso se da en la membrana celular, es decir, tenemos membrana celular en todas las células de nuestro organismo, pero cada célula de nuestro organismo también, grupos celulares, tienen unas funciones especializadas, ¿sí? Funciones especializadas que van a permitir que hagan un trabajo diferenciado. Es más, en nuestro cerebro mismo tenemos millones de neuronas y cada grupo neuronal tiene trabajo diferenciado, ¿sí? Entonces, más o menos, esa es la idea. ¿Y cómo lo generamos esas proteínas para que trabajen en la membrana celular? ¿Cómo generamos nuestras membranas celulares? Por la síntesis proteica que nos transfieren nuestros ADN, ¿no? O sea, el ADN no solo nos da el fenotipo, ¿no? No solo nos da el fenotipo, sino nos da también todas las características internas que tengamos nosotros. Las alteraciones genéticas, ¿no? Que una membrana tenga un receptor diferente a otro, que algunas membranas no las tengan y por eso tienen enfermedades hereditarias y etc. ¿Ya? Todo lo da el sistema genómico. Entonces, ya la membrana celular la habíamos visto cuando hicimos célula, es una composición química de fosfolípidos y proteínas, ¿no? Ya dijimos cómo era su composición, ¿no? Lo que habíamos visto, proteínas, fosfolípidos en el medio, y tenemos diferentes tipos de proteínas estructurales y tenemos proteínas tipo canales, ¿no? Que van a permitir el pasaje de algunas sustancias. Estas proteínas canales son las que vamos a utilizar para hacer el transporte de la membrana de un lado al otro. Pero tenemos también que el agua, recuerden que les dijimos el agua pasa libremente, ¿no? Libremente, pero siguiendo el fenómeno osmótico. Y puede haber un fenómeno osmótico que lo han visto en química, en bioquímica, en fisicoquímica, perdón. Puede haber un fenómeno osmótico entre un lado y otro de la membrana. Por supuesto, la ósmosis es un fenómeno que se da entre membranas semipermeables, como esta membrana celular. Y la ósmosis se da siguiendo concentraciones. Todo eso lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Entonces, nuevamente la membrana celular, ¿qué sustancias pasan a través de las grasas? El oxígeno y el CO2. ¿Qué sustancias son las que hacen que tengamos cada uno diferenciar nuestras células? Las glucoproteínas, es decir, a las proteínas que están en la membrana celular se le adosan glúcidos, ¿no? Se le adosan glúcidos y estos glúcidos al unirse se llaman glucoproteínas y estas glucoproteínas nos dan nuestro DNI celular, ¿no? Nuestra identificación celular específica, ya lo habíamos visto. Bueno, y entonces esta membrana celular que tiene una composición intra y extracelular, ya ustedes la habían visto, ¿no? Teníamos una composición dentro y fuera de la célula, diferente, medio interno, medio externo, ¿sí? Ya la habían leído, vamos a hacerles una pregunta del examen de medio interno y medio externo de la célula, ¿sí? Ustedes ya saben exactamente cuánto es las concentraciones de cada uno, ¿sí? Entonces, esta bicapa lipídica de la membrana celular es una barrera, ¿sí? Una barrera para el movimiento del agua y para las sustancias hidrosolubles. No así para las sustancias liposolubles, porque las liposolubles pasan nomás a través de la grasa. Pero las sustancias hidrosolubles no pasan. ¿Cuáles son las sustancias hidrosolubles? Los iones, generalmente. Todos los átomos, los electrolitos, los iones no pasan a través de las libremente. Entonces tienen que buscar sitios por donde tienen que pasar. Entonces, aquí tenemos poros o canales, ¿no? Poros o canales.
Bien, entonces acá vamos a ver qué funciones tiene la membrana plasmática básicamente. Nuestra membrana plasmática tiene básicamente una función de intercambio, ¿sí? Entonces van a cambiar sustancias. Es una barrera selectiva, no todo ingresa, no todo sale, solamente lo que requiere la célula. Tiene una función receptora, es decir, lo que les decía, tiene proteínas que van a captar a otros neurotransmisores, a otras sustancias, y les van a captar, son receptores. Y tiene funciones de reconocimiento por las glicoproteínas que les acabo de mencionar. Entonces, 3 funciones básicas de la membrana celular. Intercambio, es decir, va a permitir qué entra y qué sale según la función de la membrana celular. ¿Sí? Receptora, va a permitir qué va a recepcionar. Y reconocimiento, ¿sí? Entonces, hay algunas sustancias que pasan a través directamente, como la que habíamos visto ya, otras que atraviesan la membrana celular usando algunas proteínas, y otras que como los canales acuosos, que se transportan, que se abren de acuerdo a las sustancias que entran y salen. Es decir, ¿cuál es el principal ion extracelular? ¿Y cuál es el principal intracelular? Potasio. ¿Pero el sodio también tiene que entrar a la célula? También hay una concentración de sodio, ¿no es cierto? Sobre todo cuando hagamos la siguiente clase de potencial de membrana, transmisión de impulso. Entonces el sodio tiene que pasar a la célula, pero cuando el sodio pasa a la célula por unos canales específicos, usar unas proteínas que van a atravesar la membrana celular y que se activan, vamos a ver un momento más, pasa el sodio. Y entonces, ¿quién lo sigue al sodio? La que decía su novia tóxica, ¿quién es? El agua, ¿no es cierto? Y entonces el sodio pasa y el agua no va a pasar por el mismo canal, ¿no? Pero sí se va, dice, no, este no se me va solo. Y entonces agarra sus canales de aquaporina y se pasa por sus canales de aquaporina, ¿ya? ¿Para qué? Para permitir que haya una concentración ideal dentro y fuera de la célula. El sodio sale por otros canales y el agua se va con el sodio, ¿ya? Y ese es el trabajo del agua. El agua entra y sale junto con el sodio de la célula, ¿ya? No es que la célula esté parada todo el tiempo, la célula es un ente dinámico, ¿no? Es una unidad funcional, siempre debe estar funcionando. Entran y salen, así estén ustedes durmiendo, las células siguen funcionando. La comidita que ingirieron en la noche las va a seguir trabajando sus celulitas toda la madrugada, ¿no? Nunca duermen los organismos. Entonces, tenemos sustancias que pasan a través de la membrana, liposolubles, las hidrosolubles no pasan. Tenemos proteínas que se activan para permitir el pasaje de algunas sustancias. Y tenemos otras proteínas como los canales acuosos que van a permitir específicamente el pasaje del agua, ¿no? Y entonces, esto se llama transporte de membrana. Transporte de membrana. ¿Sí? Y el transporte de la membrana se da por 2 fenómenos. Pasivo, no voy a usar ninguna energía. O activo, pasivo o difusión, y transporte activo. ¿Quién le da la energía a la célula? El ATP. ¿Y dónde sacamos el ATP? Las mitocondrias. ¿Y de dónde produce la mitocondria el ATP? Oxígeno y glucosa, es decir, de lo que comemos, ¿no? Y entonces, hay algunas sustancias que requieren, para pasar la membrana celular, ATP. Y son sustancias importantes, son sustancias básicas, pero como usan energía, se llama transporte activo. En cambio hay sustancias que no, sustancias que pasan nada más y se llama transporte pasivo o difusión, porque pasan nada más, pasan, ¿ya? El transporte pasivo, y acá sí ya tienen que comenzar más o menos a tomar un poco más de atención. El transporte pasivo se divide en 2, difusión simple y difusión facilitada. Lo vamos a ver en un momento más. La difusión simple pasa nomás a través de la membrana, la difusión facilitada alguien lo ayuda, alguien lo apoya, ¿ya? Vamos a ver ahorita eso. Transporte activo primario y secundario. Estos transportes usan energía. En este caso, transporte activo primario usa su propia energía y transporte activo secundario usa energía, pero energía robada, ¿ya?
como una conexión clandestina, ¿no? Que tiene dentro de la célula, se roban energía de alguna otra sustancia que usa su energía original y hacen su transporte secundario. Lo vamos a ver en un momento, pero eso ya quiero que vean. Estos son los transportes. Transporte pasivo es difusión simple, difusión facilitada, transporte activo primario y secundario. Entonces acá más o menos un cuadro de los tipos de transporte, ¿ya? Entonces transporte activo pasivo y transporte activo primario y secundario. El transporte pasivo es difusión, pero tenemos dos transportes pasivos más, ¿ya? Dos transportes pasivos más. ¿De qué se va a tratar la clase hoy día? El transporte pasivo es que va a irse de un lado al otro de la membrana, pero siguiendo su gradiente de concentración. ¿Qué les decía, por ejemplo? El etanol es el alcohol, ¿no? Su chelita que se toman el fin de semana, eso, ¿sí? Entonces el etanol es liposoluble, pasa a través de las membranas, ¿sí? Celulares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando comienzas a ingerir y comienza a subir tu nivel de concentración de etanol, entonces hace una concentración mayor que dentro de la célula, ¿sí? Y pasa adentro de la célula. Gradiente de concentración, ¿ya? Entonces, así sigue el transporte pasivo, ¿ya? Transporte pasivo. El transporte pasivo es difusión simple y difusión facilitada. Lo vamos a ver en un momento. Pero este transporte pasivo también tiene dos fenómenos más que los vamos a tocar nada más, que es la ósmosis y la diálisis. Lo vamos a tocar. Pero básicamente la clase es transporte por difusión simple y facilitada, ¿ya? El pasivo. Y el transporte activo, primario y secundario. Pero aquí ya tenemos todos los tipos de transporte que tenemos nosotros dentro de nuestro organismo. ¿Y esto para qué me ha servido todo? O sea, que más no vamos a complicar la vida, ¿no? Esto te va a servir para que entiendas fenómenos como, por decirles, un fenómeno cetoacidosis diabética, de hiponatremia, de hipernatremia, ¿ya? Que no lo van a ver ahora, pero lo van a ver en fármaco, en fisiopato, en semi, en clínica 1, clínica 2, cuando hagan emergencia y cuando vayan y se enfrenten al paciente, ¿ya? Entonces, ¿por qué convulsiona a mi paciente con hiponatremia? Van a estar así, ¿no? Entonces van a acordar de la voz, van a acordar todo eso y van a decir, no necesito. ¿Cómo se transporta la difusión? Ya necesito subir mi concentración, pero se va a pasar así, así. Van a entender ustedes fenómenos fisiológicos cuando entre. Yo tengo un curso para especialistas, para formadores de especialistas en anestesia, en anestesiología, donde tengo que enseñarles fisiología para anestesiólogos. Entonces, que es todo un fenómeno, o sea, para utilizar cómo las drogas anestésicas alteran la fisiología normal y cómo tienes que jugar con las drogas para que tengas un paciente con una homeostasis más o menos equilibrada dentro de sala de operaciones, ¿no? Entonces, para que vean la importancia que ustedes tienen que adquirir. Ahora, poco a poco, ustedes ahora lo van a ver medio árido, lo van a ver así, va a ser feo para estudiar, yo lo sé, porque yo también lo estudié en su momento. Pero con el transcurso de la carrera van a ir diciendo, no, sí, esto encaja aquí, esto encaja aquí. Es como un rompecabezas, como les decía, anatomía, fisiología, farmacología, fisiopatología, y pasan a los siguientes niveles. ¿Ya? Tienen que entender eso. Bien, entonces, la difusión en el transporte. Entonces, la difusión pasiva no requiere energía, no requiere una energía de ATP, pero sí requiere, por ejemplo, que las moléculas se golpeen unas con otras. ¿Y cuando sucede este golpe en las moléculas? Energía cinética. Cuando hay altas concentraciones, se concentra tanto que las moléculas de una sustancia comienzan a golpearse y comienzan a moverse más rápido para pasar a través de la célula, ¿ya? Y el transporte activo necesita proteínas y necesita ATPs. Entonces es una difusión simple, pasa nada más. En cambio la difusión del transporte activo necesita proteínas, ¿ya? La difusión simple pasa, nadie lo va a detener. La difusión simple facilitada necesita a alguien que lo ayude a pasar, pero tampoco se debe, ¿ya? En cambio el transporte activo sí necesita energía, necesita ATP,
Es una difusión simple, todos los días lo hacen cuando toman su matecito, su café, su té de la mañana, ¿no? Le echan stevia, azuquita, lo que ustedes quieran, y le dan vueltas, entonces las moléculas se difunden, no usan energía, se difunden nada más entre ellos. ¿Sí? Y ahí lo tienen ustedes. Esa es la difusión simple. ¿Y quiénes van a permitir esta difusión simple en las membranas celulares? Que es un poco diferente, porque hay que pasar esa membrana celular. Esta sí es pregunta exacta, ¿no? ¿Quiénes van a permitir esa difusión? Bueno, primero la gradiente de concentración, pues tiene que haber más gradiente de concentración, ¿no es cierto? Segundo, la temperatura, porque tienes que alcanzar la temperatura ambiente, ¿no? ¿No han visto que se murió por hipotermia? ¿Por qué se muere por hipotermia? Porque sus moléculas dejan de moverse y no se transportan de un lado al otro de las membranas, ¿ya? La temperatura normal. Peso molecular. Peso molecular quiere decir, a más pequeña la molécula, más fácil que pase a través de la membrana celular, ¿ya? El área de superficie quiere decir que mientras más células haya comprometidas en ese movimiento, entonces más fácil va a ser que llegue a hacer su efecto, porque va a difundir mayormente. Y la distancia de difusión quiere decir que si yo voy a saltar, mis proteínas van a saltar de un lado al otro, no debe haber más de 0.5 micras, porque cuando hay más de 0.5 micras crece la distancia, entonces mis moléculas no van a llegar al otro lado, se van a quedar a la mitad y no se van a difundir, ¿ya? Cuando pasa esto hay un montón de causas, los edemas intercelulares. Entonces estas cinco son las características que nosotros tenemos para permitir una difusión adecuada de un lado de la membrana al otro lado de la membrana. Concentración, temperatura, peso molecular, área superficial y la distancia. La distancia es inversamente proporcional a la difusión, ¿no? Porque a más distancia, menos difusión. A menos distancia, más difusión. Es la parte que es inversamente proporcional. Esa pregunta sí es simple, no lo vamos a hacer. Entonces, la difusión simple se produce sin unirse a ninguna proteína transportadora. Simple, no facilitada. La difusión simple. En el transporte pasivo, la difusión simple se transmite, pasa a través de la membrana celular, a través de la capa lipídica, o a través de los canales acuosos. También se dice difusión simple por los canales acuosos, los de Corporino. ¿Quiénes pasan por la difusión simple? El oxígeno, el CO2 y el agua por los canales de Corporino. Difusión simple, no usan energía, no usan canales, solo el agua, ¿no? Pero pasan a través de CO2, oxígeno y el alcohol, como decía, pasa a través de las membranas. Y la difusión facilitada es igual, no requiere energía, pasas a un lado y al otro de la membrana, sigue la gradiente de concentración, es decir, también hay una mayor concentración acá, una menor concentración acá, tengo que pasar, ¿sí? Pero requiere una proteína transportadora, una proteína que abra un canal, que abra un lugar especial, ¿ya? Entonces esa difusión facilitada es transporte pasivo, sin energía, pero es una difusión facilitada, requiere alguien que les abra el canal para que ingresen las sustancias, ¿sí? Entonces, acá hay una característica diferente que quiere decir transporte máximo y que es saturable. ¿Qué pasa acá? Que todas las proteínas, tienes 10 proteínas, ya 10 proteínas transportadoras, 10 canales transportadores. Vienen 10 proteínas, las ocupan y comienzan a pasar. Pero hay más proteínas que quieren facilitar esto y buscan más canales y ya no hay porque están saturados, ¿sí? Entonces hay un transporte máximo, ya no puedes transportar más de esos 10 canales porque son lo que tiene tu membrana celular. Es un ejemplo, ¿no? Es una metáfora, ¿ya? Entonces, la característica de la difusión facilitada en el transporte pasivo es que hay un transporte máximo y es saturable, es decir, se saturan los 10 canales que teníamos, están saturados, ya no puede entrar más.
¿Ya? Entonces, esa es la característica de la difusión facilitada. No usa energía, pero requiere canales y requiere una proteína. Entonces, ¿es selectivo? Claro que es selectivo, porque solamente ese canal trabaja con una proteína transportadora, ¿sí? Y esta proteína transportadora va a facilitar el pasaje de la sustancia de un lado al otro. Entonces, tiene como características que es saturable, tiene un transporte máximo y tiene una velocidad máxima. Acá tenemos, por ejemplo, la difusión facilitada, ¿no es cierto? El sodio, por ejemplo, ayuda a la glucosa a pasar de un lado al otro de la membrana. ¿Ya? Le abre sus canales y va comenzando a pasar. Es un poco más compleja la situación, ¿no? Pero ahí lo vamos a ver. Yo comparo esta situación como, a ver, no es que en estos tiempos ya no es así, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿no? Entonces, en mis tiempos, cuando te invitaban a una fiesta y solo invitaban a uno, ¿no? Pero tú no vas a ir a una fiesta, te invitan a un 15 años y tú no vas a ir solito, ¿no? Tú llevas a tus amigos, ¿sí? Pero debe llegar con 10 amigos, no los van a dejar entrar, ¿no? Entonces, yo soy el facilitador, ¿no? Yo tengo que entrar, hablar con los papás, ¿sabe qué? Que son mis amigos, son decentes, no les van a robar nada, ¿no? Entonces, papá, ya, si son como tú decentes, ya no. Me abren la puerta y se meten los 10, ¿no es cierto? Ya después hacen desbarajuste adentro, ¿no? Y se metieron los 10. Esa es una difusión facilitada. Necesita un facilitador, una proteína que les abra la puerta, una proteína que les abre el canal para que ingrese la sustancia. ¿Ya? Entonces, a grosso modo es decirles que el sodio ayuda a entrar los aminoácidos y ayuda a entrar la glucosa, sí, ¿no? A grosso modo, porque es un poco más complejo. Pero, ¿qué es lo importante acá? La difusión, del transporte pasivo y la difusión facilitada. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que este número de canales transportadores es saturable. ¿No es cierto? Es saturable. Es un transporte máximo que puede hacer, porque si te saturas ya no vas a poder transportar más. Y entonces la velocidad máxima también se detiene ahí, tiene una velocidad determinada. ¿Sí? Esas son sus características. La proteína transportadora, el canal, ¿sí? Y que abre el canal para que puedan entrar sustancias. ¿Qué característica más? Igual va a favor de la gradiente de concentración. Hay demasiada glucosa fuera de la célula, tiene el sodio, abre los canales y comienza a entrar glucosa. ¿Sí? Poco a poco vamos a ir viendo que el sodio es importantísimo en nuestra economía. Y acá vemos también así, ¿no? Entonces, la difusión facilitada, el transporte facilitado puede ir de afuera, los dos van de afuera hacia adentro, o los dos pueden salir de adentro hacia afuera, o uno abre por afuera y el otro sale, ¿no? Entonces, con transporte. Pueden ser cualquiera de esos motivos, cualquiera de esas formas. ¿Ya? Entonces, en transporte pasivo que hemos visto, difusión simple y difusión facilitada. El transporte pasivo con difusión simple pasa. ¿Quiénes son? Agua, CO2, oxígeno, ¿no es cierto? Y el transporte facilitado, necesitas una proteína que te abre el canal y que vaya a la concentración de moléculas de un lado al otro, ¿sí? De un lado al otro. Aminoácidos, glucosa, utilizan al sodio, por ejemplo. ¿Usan energía? No usan ATP, no usan energía, no me van a desgastar la energía. ¿Sí? Bien. Y los canales iónicos, bueno, estos canales iónicos pueden abrirse de diferentes maneras. No sé bien, acá lo vamos a ver más adelante. Ya los canales iónicos, en otra clase, canales iónicos, ¿ya? En transporte. Pero bueno, vamos a hablar entonces, como todavía estamos en transporte pasivo, dijimos que la difusión simple y facilitada es una parte de transporte pasivo.
Pero tenemos dos fenómenos que los vamos a tocar acá. La ósmosis y la diálisis, ¿no es cierto? Que se dan a través de las membranas celulares, semipermeables. ¿Qué es la ósmosis? La ósmosis es el pasaje del solvente. ¿Cuál es el principal solvente en el que se diluyen nuestras sustancias? El agua. Entonces, nuestro principal solvente se va a mover de un lado al otro de la membrana celular, ¿no? Se va a mover de un lado al otro de la membrana celular. Quiere decir que si yo tengo una concentración mayor dentro de la membrana celular de alguna sustancia, entonces el solvente, el agua, se va a meter a la célula, ¿sí? O quiere decir que si yo tengo una sustancia fuera de la célula, entonces el agua se va a salir de la célula y va a tratar de diluirlo al espacio extracelular. Ejemplo, ¿no? ¿Van al cine? Ya, los que vayan al cine. Los que vayan al cine. ¿Qué compra cuando entran a ver una película? Canchita y qué más. Y su gaseosón. Ah, su gaseosón se compra. Su gaseosón y su canchita, ¿no es cierto? Ya está. Y comienzan a comer, y van comiendo y a mitad de la película los llama al baño. ¿Sí o no? Listo. Ya, ¿qué pasa? ¿Es por el gaseosón? ¿Por la canchita? Igual, los dos. ¿Qué pasa? ¿Qué cosas están subiendo en su medio interno ustedes con ese jarrazo, con ese baldezazo de canchita y con su gaseosón? Sodio y glucosa, ¿no es cierto? Glucosa con su gaseosón. Están subiendo su concentración de glucosa y su concentración de sodio. Entonces, el sodio es extracelular, hasta 145 miliequivalentes, pero basta que subas 1 o 2 miliequivalentes con esa cantidad de sal que te estás comiendo en ese momento. Entonces, sube tu concentración de glucosa. Entonces, tu nivel osmótico, la osmolaridad, sube un poquito. Y entonces, ¿el agua dónde estaba? Principalmente dentro de las células. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde va a salir el agua? De las células pasa para tratar de diluir ese sodio, esa glucosa que estás tú ingiriendo. Y como tienes más volumen, entonces ahora circulando, y están fuera de la célula, hay más volumen que está circulando, eso va a pasar por tu riñoncito y vas a filtrar más orina. Y te va a dar ganas de ir al baño, ¿no? Esa es la respuesta fisiológica a lo que estás comiendo en ese momento. ¿Ya? Entonces, ese es un fenómeno osmótico. El agua se mueve de acuerdo a la concentración de sustancias. Esa es la ósmosis. Eso mismo en biofísica, ¿no? Entonces el agua se mueve a la concentración de sustancias, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, entonces, acá en la ósmosis, ¿no es cierto? El agua se va a mover, fíjense las concentraciones, y ahora cómo se mueve el agua, ¿no? Entonces el agua se mueve a donde haya más concentración de sustancias, ¿ya? Más concentración. Esa es la ósmosis. Nuestro nivel osmolar está más o menos en 290 miliosmoles, y quien principalmente lo maneja es el sodio y la glucosa, sustancias importantísimas. Por eso, por ejemplo, un diabético. ¿Alguien sabe cuáles son los signos de la diabetes? Los principales. Ya está. Poliuria. ¿Por qué? Ya. La polifagia porque la glucosa no entra a la célula y te viene la sensación de hambre. Y aún así bajas de peso. Polidipsia y poliuria, ¿por qué? ¿Qué es polidipsia? Mayor cantidad de sed, ¿no? ¿Qué es poliuria? Mayor cantidad de orina. ¿Por qué? Porque a un diabético pasa lo mismo que cuando se van al cine, ¿no? Solo que ellos no toman su Coca-Cola, sino ya tienen el azúcar dentro del organismo, ¿sí? Y entonces las células comienzan a sacar agua para tratar de diluir esa glucosa. Y entonces, lógicamente se van a llenar, van a miccionar, ¿sí? Y como sube su nivel osmolar, también van a afectar el centro de la sed y les va a dar sed. Entonces,
Lógicamente, por eso son los signos de la diabetes, ¿no? Y un coma hiperosmolar, o sea, un coma diabético, se da justamente por eso, por el fenómeno osmótico, porque sube tanto tu nivel de glucosa que las neuronas comienzan a sacar su agua para tratar de diluir esa glucosa, ¿ya? Y entonces entran en discusión. Eso es ósmosis. El movimiento del agua hacia el lugar donde hay más concentración, ¿ya? Y diálisis, bueno, la osmolaridad es 290 milosmoles, como les decía, más o menos. Y la diálisis es el transporte de sustancias a través de una membrana semipermeable, ¿ya? Sustancias. ¿Cuál es la principal membrana semipermeable que tenemos nosotros en el organismo para sacar las sustancias? Nuestros riñones, ¿ya? La membrana glomerular. Y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tengo insuficiencia renal? Ahora nuestros insuficientes renales han subido estratosféricamente, ¿eh? En mi hospital no tenemos, nefrólogo tenemos 15 días. En el hospital de arriba tienen como 4 nefrólogos, tienen unidad de diálisis. Mi unidad de diálisis está a media caña porque no tenemos nefrólogos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la diálisis? ¿Y por qué hablo de los nefrólogos? Porque la diálisis la hemos elaborado en forma externa, ¿no? Tenemos un montón de insuficientes renales, ¿por qué? Diabetes, hipertensión, enfermedades inmunológicas, que antes no teníamos tantas. La diabetes ha subido, ¿no? La hipertensión ha subido un montón, estrés, dieta, etc., ¿no? Entonces, esto hace que nuestros riñones no dialicen, es decir, no eliminen sustancias adecuadamente, se alteran. La diálisis es eliminar sustancias a través de una membrana semipermeable. ¿Qué hacemos? Lo canulamos al paciente y le pasamos toda su sangre a través de una máquina que hace membrana semipermeable, atrapamos todas las sustancias tóxicas y le regresamos su sangre limpia, por decirlo entre comillas, ¿no? Y así lo tenemos viviendo años y años a los pobres renales, ¿no? Esa es la diálisis, pase de sustancias a través de una sustancia semipermeable. Entonces, transporte pasivo, para culminar eso, tenemos la difusión simple y difusión facilitada. Y tenemos osmolaridad y diálisis. Ese es el transporte pasivo que trabaja en nuestro organismo. Transporte activo requiere energía, ¿sí? Y el transporte activo es primario y secundario. El transporte activo principalmente tiene el requerimiento de usar energía, ATP, ¿no? ATP. Depende de proteínas que están dentro de la membrana. Ya, pues requiere una proteína, requiere una molécula que la abra. Parece transporte pasivo, difusión facilitada, parece, ¿no? Pero, a diferencia de la difusión facilitada, el transporte activo primario va en contra de la gradiente. ¿Ya? No es como era básico en la difusión que haya diferencia de concentración, ¿no es cierto? O sea, iba a favor de la gradiente. El transporte activo no. El transporte activo va en contra de la gradiente. Ya, va en contra de la gradiente. Es decir, tengo poca concentración y dentro de la célula tengo más concentración, no interesa, me meto igual, pero usando energía. Y acá tenemos nosotros un transporte activo. ¿Cuál es el principal ejemplo de transporte activo? La bomba sodio-potasio. Nuestra bomba sodio-potasio, ¿sí? Utilizamos proteínas facilitadoras, utilizamos energía, utilizamos canales. ¿Cuál es lo principal? La bomba sodio-potasio, ¿sí? Sodio-potasio. Entran 2 potasios, salen 3 sodios, ¿no es cierto? Entonces, esta es una proteína transportadora. La bomba sodio-potasio, ATPasa. ¿Por qué le decimos ATPasa? Porque requiere ATP para su trabajo. Esta bomba sodio-potasio ATPasa es la que le da la estabilidad a la membrana celular
y permite el manejo de todas las sustancias que nosotros tenemos dentro de la célula. Esto lo vamos a analizar muy bien cuando hagamos potencial de membrana la siguiente clase. ¿Ya? Pero esta proteína es quizás la más importante. La bomba sodio-potasio ATPasa, porque permite la estabilidad de la membrana celular. Estemos tranquilos. Hay bombas de calcio, bombas de protones, por ejemplo, hidrógeno-sodio, calcio-sodio, ¿no? Que las vamos a hacer en diferentes lugares de la economía. Pero la básica es la sodio-potasio. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una fuente de la proteína ATPasa, la bomba sodio-ATPasa, sodio-potasio ATPasa. El ATP la activa el ATP, usa un fósforo y se transforma en ADP. ¿Qué hace esta proteína? Saca 3 sodios e ingresa 2 potasios. ¿Cuál es el principal ion intracelular? Y sin embargo, ingresa 2 potasios. ¿Cuál es el principal ion extracelular? Y sin embargo, sale 3 sodios. ¿Ya? Entonces, va contra la gradiente. Esa es una característica importante del transporte activo primario. Va contra la gradiente. Entonces, necesitas una proteína. ¿Qué es lo que sucede dentro de la célula? La célula es negativa. La vamos a ver en la siguiente clase, pero la célula netamente su interior es negativa. Entonces, para mantener esa negatividad del interior y mantener que nuestra célula esté en reposo, esté en descanso, vamos a requerir que salgan 3 iones positivos, el sodio, y entren solo 2 positivos, el potasio. Entonces siempre estamos en déficit de iones positivos, ¿no? Haciendo que la célula tenga una disminución de iones positivos. Aparte de la célula, en el intracelular hay sulfatos, hay proteínas que le dan la negatividad a la membrana celular. ¿Ya? Esa negatividad de la membrana celular le da el reposo. Y eso hace, por ejemplo, ustedes 8 de la noche ya están listos, dormidos. Sus células están en reposo, ¿no? Están en reposo. Eso permite que haya recuperación de sus funciones. ¿Ya? Entonces, el potencial de reposo. Pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando, caminando, haciendo, entonces nuestras células ya no van a estar en reposo. Vamos a trabajar más. Entonces, esta bomba sodio-potasio es una bomba electrógena, ¿sí? Porque genera una gradiente de concentración. ¿Qué gradiente de concentración genera? Más sodio fuera, más potasio dentro, ¿no? Es una bomba electrógena. Y el transporte activo secundario, usa la energía de otra bomba, ¿ya? Se roba la energía, ¿sí? Entonces, algún ion dice, acá la bomba sodio-potasio está usando ATP, ¿no es cierto? Está en la misma membrana. Esa energía que queda, como estoy al lado de mi canal, yo también puedo usar un poquito y uso esa energía. ¿Y para qué usamos esa energía de bomba sodio-potasio? Hay muchos canales que van a usar esta energía. Por ejemplo, lo usan para el cotransporte o para el contratransporte. El cotransporte quiere decir que 2 sustancias, una usa energía y la otra se mete. Juntos entran, ¿ya? O juntos salen. Y el contratransporte quiere decir que un ion usa energía y otro aprovecha esa energía y hace el fenómeno contrario. Es decir, uno entra, uno sale, o el otro sale y uno entra. Ejemplos. Transporte activo secundario. Por ejemplo, el sodio
va a ingresar. El sodio no solo tiene los canales de bomba sodio-potasio, también tiene otros canales que usan energía. El sodio activa su canal y el calcio aprovecha y sale. ¿Ya? Contratransporte. Es un transporte activo secundario. El calcio está aprovechándose de la energía del sodio para meterse y se sale el calcio. ¿Ya? Entonces estoy aprovechando esa energía. Transporte activo secundario. Y ese es contratransporte, uno entra y uno sale, ¿no? Y el contratransporte, los dos entran, y es lo que les contaba. El sodio usa su energía y puede pasar la glucosa, puede pasar los aminoácidos, las proteínas dentro de la célula, ¿no? Como nos pasa en el intestino, ¿no? Cuando comenzamos, ingerimos nosotros nuestros alimentos, llegan al intestino ya procesados, ¿no? Ya llegan monómeros, ¿no? Proteínas pequeñas, aminoácidos, o monosacáridos, disacáridos, glucosa, fructosa, sacarosa, etc. Llegan al intestino y viene el sodio, y el sodio activa su canalito para entrar a la célula intestinal y los hace entrar y les facilita el ingreso. ¿Ya? Por eso les digo que el sodio es un ion importantísimo, importantísimo. Ahora, no necesitamos comer todo salado para tener sodio, ¿no? Los alimentos ya tienen sodio. Listo, y más o menos así es en el intestino, como les decía, ¿no? Como el intestino, como les decía, el sodio nos permite el ingreso de la glucosa, nos permite el ingreso de los aminoácidos, con la bomba sodio-potasio, ¿sí? Entonces en el intestino. Acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo, ¿no? O transporte, ¿no? Sodio-calcio, y después el calcio usa también energía para salir solito. ¿Sí? Tenemos en una misma célula, hay diversas formas de transportes, en una misma célula. ¿Ya? Entonces, por un lado, por ejemplo, en las células cerebrales, por un lado ingresan las sustancias y por el otro lado van saliendo, ¿no? Con la energía. Entonces, lo importante es que ustedes sepan, ¿y por qué tengo que saber estos transportes? ¿Para qué va a ser útil para mí estos transportes? Si yo voy a ser cirujano plástico, ¿no? ¿Para qué me van a ser útiles? Te van a ser útiles para saber cómo tus medicamentos van a trabajar con tu paciente. Porque los medicamentos no inventan actividades, los medicamentos bloquean o potencian transportes. ¿Ya? Entonces yo necesito hacer que mi paciente tenga estabilidad de la membrana porque tiene una disfunción neuronal. Entonces tengo que darle drogas que bloqueen canales de calcio para que no salga los neurotransmisores y no me exciten a mi paciente. Mi paciente después de cirugía plástica tiene mucho dolor. Entonces tengo que ponerle los AINES, ponerle ibuprofeno, ketorolaco, no le hace nada. Tengo que darle un medicamento que bloquee la salida del ion potasio para que se estabilice la membrana y no haya neurotransmisión. Esa es la utilidad de la fisiología. ¿Ya? Porque si ustedes van a la farmacia, con todo el respeto que tienen los químicos farmacéuticos, les van a decir, tómate tal cosa, ¿no? Pero a veces no ves el entorno, ¿no? El entorno general de la patología del paciente. ¿Sí? Y el entorno general lo van a ver ustedes. ¿Ya? Por eso estamos, porque todos estamos a la cabeza de la pirámide en lo que es sistema de salud, ¿no es cierto? Porque ustedes tienen que saber lo que los otros ignoran, ¿no? O sea, nosotros, a veces hasta el portero del hospital, por instinto te puede dar una receta, ¿sí? Porque ve que el doctor receta eso para todos, ya, yo también. ¿No? Se ha tomado esto, el vecino dice, no, mira lo que yo tomo, tómatelo tú también, pero a ti no te cae igual. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Por eso tienen ustedes que darle importancia a estos cursos de estos ciclos. Como les decía, tercero, cuarto, quinto van a definir su perfil. Finalmente vamos a entrar a los transportes ya más grandes. Estos son para una cuestión de conocimiento. Los transportes más grandes, fagocitosis, pinocitosis, endocitosis y transitosis. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú haces endocitosis, vas
vas a englobar una proteína, una sustancia, un cuerpo extraño. Y pinocitosis también englobas una molécula líquida, un poco de líquido y lo ingresas a la célula, ¿no? Fagocitosis generalmente son bacterias, ¿no? Virus, etc. Estas sustancias van a ingresar y van a ser merced de nuestros lisosomas, ¿no es cierto? Entonces los lisosomas los deshacen, los desechan y después la vesícula es eliminada. Pasa a nuestro torrente sanguíneo y le eliminamos con nuestro hígado. Eso es exocitosis. O sea, nuestra célula nos defiende, digiere, consume, la transporta la sustancia y la elimina. ¿Ya? Entonces es otro tipo de transporte, pero ya más, ¿no? Entonces, transitosis es el transporte mientras los lisosomas están comiendo todo. Bien, jóvenes, nos quedaría entonces el día jueves con ustedes, ¿no? Viernes, esta semana, ya para finalizar esto, esta semana iniciamos prácticas, tienen sus listas. De todos modos, si alguno ha cambiado de grupo, le tiene que decir al doctor Paredes. Esta semana y la siguiente, el doctor Paredes está a cargo de esta unidad en las prácticas. Está a cargo del doctor Paredes, ¿ya? Entonces tiene que hacerle acápite, doctor Paredes. Yo he cambiado con tal persona en mi grupo y está autorizado. Hágale acápite porque sí, yo les puedo decir todo, pero siempre tiene que acercarse por el respeto de él, ¿ya? Entonces esta semana, por favor, scrap, mandil para las prácticas. Eso es importante, ¿ya? Scrap y mandil, ¿sí? Listo, jóvenes. Muchas gracias.